Estamos en comunicación con Gustavo Battistoni, periodista, escritor. Siempre es un gusto volver a charlar sobre historia con Gustavo. Y hablando de fechas patrias o de sucesos históricos importantes, hace poco, una fecha donde vuelve a entrar en debate la figura de Domingo Faustino Sarmiento, que tuvo tantas facetas, se lo conoce más ligado quizás, o se lo ha instalado más ligado a la educación, pero también tuvo uniforme militar. Y a propósito, y tantos uniformes, tantas facetas, y a propósito de esto y de discutir, de quitarle el bronce a las figuras que aparecen en nuestra historia nacional, es interesante reflexionar junto a Gustavo Battistoni, quien ha escrito un artículo muy interesante en el Correo de Firmat recientemente. Y para partir en esta charla, Gustavo, sin condicionarte, espero, me gustaría también dejar ahí entre líneas en este debate, en este intercambio, o poner en cuestión la idea que se ha instalado un sector de la historia liberal donde se afirma que Sarmiento es la modernidad, ¿no? Cuando una personalidad tan fuerte como la de Sarmiento, que vivía de espaldas a Argentina, vivía mirando Europa, vivía mirando lo que sucedía en Estados Unidos, que no está ni bien ni mal en sí, depende de lo que hagas adentro en tu país, pero digo, Sarmiento el moderno, admirador de Europa, pero Europa en el siglo XIX hace totalmente lo contrario a lo que hace Sarmiento, ¿no? Porque en el proyecto económico, puntualmente, Europa se industrializa, esa es su modernidad, que hoy persiste, y Sarmiento y la generación del 80 proponen un modelo agroexportador, que puede haber sido beneficioso en aquellos años, pero que claramente en el tiempo no significaba la modernidad. Sí, bueno, al principio, hola, buenas, ¿cómo te va? Sarmiento es un personaje sumamente complejo y yo considero, como reflexionaba Benedetto Croce en un libro sobre la historia y la libertad, que toda historia es historia contemporánea. Es decir, cuando hablamos de Sí, sí. Sarmiento, no estamos hablando del pasado, estamos hablando de este continuum que es la República Argentina o la historia sudamericana o latinoamericana, y Sarmiento es una figura importantísima. Es tan importante que hay un libro que escribió Borges, El Matrero, donde él afirma que otra hubiera sido la suerte de la República Argentina si en vez de libro nacional, en vez del Martín Fierro, hubiera sido el libro, el Facundo, el libro de Sarmiento, el que hubiera moldeado nuestras mentes. Yo pienso lo contrario al gran escritor, y pienso que los argentinos, sobre todo los estratos medios, aquellos hijos de inmigrantes y todo el sistema educativo, ha canonizado la figura de Sarmiento, y en particular la base de su Facundo, que es la dicotomía civilización y barbarie, que todavía sigue siendo una categoría que los argentinos, consciente o inconscientemente, utilizamos cuando pensamos la realidad, pensamos que Estados Unidos, Europa es el progreso, es la modernidad, y que América Latina es algo que, bueno, nos ha tocado padecer. Sufrir. Claro, es mi destino sudamericano, y bueno, y yo pienso como vos que en Sarmiento y en muchos otros pensadores de aquella época, la modernidad no pasaba por el modelo de ser subsidiario o complementario de las economías del centro, sino tener un fuerte rasgo industrialista como el que pensaba en aquel momento Mariano Fraguero, que en algún momento tuvo relación con Sarmiento.
Yo quiero remarcar que muchas veces se repite una frase de Sarmiento, esta aristocracia con la bosta, o se recalca un famoso congreso, un discurso que él dio en la ciudad de Chivilcoy, donde decía, bueno, mi proyecto es Chivilcoy, es decir, el farmer de alguna forma norteamericano, pero nunca salió del esquema y siempre se apoyó fuertemente en los sectores más oligárquicos y atrasados de la Argentina, más allá de los discursos, algo muy común a veces en algunos llamados próceres que tienen una retórica rimbombante, pero en la práctica aplican políticas absolutamente contrarias a lo que dicen. El caso de Sarmiento es particular porque si uno lee Educación Común, que es el libro de alguna forma canónico para todos los educadores, o más conocido, o abogado, una especie de, o el profeta de la Pampa, como lo llamó Ricardo Rojas, la gran pregunta que se hace Saúl Taborda, un gran filósofo cordobés, en las meditaciones de Barranca Yaco, donde reflexiona sobre la figura de Sarmiento Facundo Quiroga, dice: ¿la educación para qué? O sea, una educación nacional, una educación basada en nuestros valores históricos, o una educación descentrada, como la que he tenido yo, que cuando tenía 10 o 12 años conocía todos los ríos de Europa, pero desconocía lo que era el Carcarañá, ni hablar de lo que era el río Paraguay. Es decir, mirábamos al exterior, extasiados a la cultura europea, todos sus merecimientos, que los tiene. Por supuesto. Pero desconocemos absolutamente nuestra historia local, nuestra fauna, nuestra geografía, nuestra gente. Nuestra gente. Bueno, y eso tiene mucho que ver con la enseñanza y las categorías de pensamiento que nos legó este sujeto tan particular y, como digo yo, tan contradictorio, que fue Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Claro, claro. Es interesante esto que remarcás, Gustavo, porque, bueno, se lo ha puesto en un pedestal, ¿no? No se trata de destruir a nuestros próceres, ni de practicar este antagonismo que se da en muchos ámbitos hoy, llevarlo desde la política a la historia, ¿no? Sino tratar de comprender las distintas facetas, ¿no? de un personaje como Sarmiento. Y otro rasgo que se oculta bastante es cuando se habla de civilización y barbarie, ¿no? Se oculta también el devenir de Sarmiento, su participación en lo que fue la guerra de la Triple Alianza o de la Triple Infamia, según quien la defina. Y bueno, su rol militar, en definitiva, que lo tuvo y que ha sido muy fuerte. Sí, Sarmiento, insisto, es bastante desconocido. Es más, la clase dominante que conoce, por lo menos sus intelectuales, intentan ocultar muchos aspectos de Sarmiento. Por ejemplo, su paso en Chile, hay que remarcar que cuando lo manda Manuel Montt a estudiar el sistema educativo europeo, no lo manda solamente a eso, sino que lo manda a ver cómo reprimían los franceses a los nativos del norte de África. Y eso como el general Beugeot, que era un general francés, reprimía a los nativos del norte de África, porque Montt lo quería aplicar a los indígenas, a los araucanos, a los indómitos araucanos de Brasil. Esto lo dice Anderson Inberg en una biografía de Sarmiento, un admirador de Sarmiento, reconoce ese aspecto de Sarmiento y tiene un libro que se llama Instituciones Militares en Chile, donde propone directamente el exterminio de los indígenas. Es bastante singular que siempre se centre todo en la figura de Roca y no se hable que Mitre y Sarmiento en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación fueron los que defendieron la política de Julio Argentino Roca sobre el sur argentino. Me llama poderosamente la atención, ¿no? Como me llama a veces poderosamente la atención que los sectores de la comunidad judía se preocupen por la figura de Ramón Carrillo en un billete, pero no hablen del antisemitismo, del feroz antisemitismo de Domingo Faustino Sarmiento. O sea, parece que hay una serie de
próceres que tienen algún tipo de beneficio de inventario en cuanto Claro. a sus opiniones y otros no. Y el caso de Sarmiento es particularmente singular porque él permanentemente habla de la aniquilación de indígenas, de los gauchos, la famosa misiva a Bartolomé Mitre, no ahorre sangre de gauchos, que es lo único que tiene de humano, o un libro tremendo que él llamaba Mrs. Mann, su amiga norteamericana, que es el Chacho, el último caudillo de la Montonera de los Llanos, donde hace una apología de la muerte, de cómo se asesinó, cómo los coroneles uruguayos, en particular Paunero, cómo asesinó al Chacho Peñalosa. Un libro tremendo, donde aplaude la guerra de policía contra los sectores más vulnerables del interior de la República Argentina. Bueno, eso está todo escrito, todo documentado, solamente hay que... Además hay una famosa frase de Sarmiento donde respecto a Chacho Peñalosa, él aplaude que se haya colgado su cabeza en una pica, digamos. Exactamente. Ese pícaro, dice, lo que motivó que José Hernández saque el famoso folleto Vida del Chacho, donde habla del bárbaro, de que es más bárbaro Sarmiento por la forma en que aplaude el asesinato y la ejecución del Chacho que las montoneras, que las supuestas montoneras bárbaras, o la opinión cuando lo va a ver a San Martín, donde él aplaude el exilio de San Martín. Están las cartas ahí de que San Martín hacía ejecuciones clandestinas, que era un personaje hasta de visos siniestros, y está hablando del padre de la patria, y San Martín ni más ni menos que hubiera sido el símbolo de unidad de una república que estaba en plena guerra civil, es absolutamente despreciado por Sarmiento. Además, es inimaginable pensar a San Martín, por ejemplo, apoyando un genocidio como el de Paraguay, ¿no? Cuando la labor de San Martín junto a otros grandes próceres fue tratar de unir lo que se estaba desmembrando, ¿no? Y lo que había estado unido durante siglos, ¿no? Los virreinatos, tratar de unir a todos esos pueblos. Bueno, Sarmiento y otros argentinos van en otra dirección y practican un genocidio en Paraguay. Sí, además su presidencia coincide con el final de la guerra de la Triple Alianza, donde él, bueno, pierde a su hijo Dominguito, e incluso muchos historiadores, incluso nacionalistas, lo critican porque Mitre tenía pretensiones sobre algunos territorios que después terminaron en manos de Brasil, es decir, ni siquiera se puso en materia de cuestiones territoriales a la derecha, digamos, podemos decir, de Bartolomé Mitre, para no hablar su opinión de 1842 en el Progreso de Chile, aplaudiendo la ocupación de las Islas Malvinas. Hay que recordar que cuando los ingleses, Gran Bretaña, ocupó las Malvinas, la provincia de Santa Fe, Estanislao López en particular, mandó una carta al encargado de negocios de la ciudad de Buenos Aires quejándose. Bueno, Sarmiento aplaudió la ocupación de las Malvinas, ¿no? Y yo por eso planteo que los soldados, nuestros héroes, que están enterrados en las islas o están en el océano, que fallecieron en el Manuel Belgrano, deben estar revolviéndose en su tumba ante las opiniones de quien ni más ni menos fue presidente de la Nación entre 1868 y 1874, y además desde Chile, defendiendo las pretensiones en este momento que estamos en una discusión profunda sobre los límites territoriales, la defensa de la posesión por parte de Chile del Estrecho de Magallanes. Hay un trabajo de Pedro de Paoli, un libro en particular sobre ese. El tema de que la Patagonia le pertenecía a Chile, y ni más ni menos defender las pretensiones chilenas y trasandinas sobre San Juan y Mendoza. Estas cosas, Gustavo, no se tenemos... Sí, totalmente. Me imagino que tenés muchísimas aristas más para compartir, pero como para cerrar esta reflexión, esta descripción que has hecho de aspectos y rasgos ocultos de una figura como Domingo Faustino Sarmiento, sería interesante que reflexiones en 2-3 minutos sobre por qué hoy
permanece tan viva la figura de Sarmiento de una manera inmaculada, ¿no? Y se desconoce todo esto. No, básicamente porque Marx en un trabajo que es el 18 Brumario de buena parte dice: la tradición de las generaciones pasadas oprime como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos. Y él se refería a la cultura. Tenemos una cultura eurocéntrica, una cultura que mira embobada a los Estados Unidos, que mira a Europa y no ve ningún rasgo positivo en América Latina. Y ese legado es el legado de esa generación que tuvo en Sarmiento a su figura más importante, con todas sus categorías eurocéntricas, categorías que hasta el día de hoy siguen siendo fundamentales a la hora de pensar, de votar, y por eso, por ejemplo, y me voy a meter un poco en la realidad, se vota a una candidata que no tiene idea ni siquiera dónde está la provincia de Santa Fe por determinadas características físicas o determinada imagen. Y bueno, eso tiene que ver con todo un legado, un imaginario que nos viene desde muy atrás, de pensar que todo lo que tiene que ver con lo que pasa en los países imperialistas, con su cultura, con su estética, con sus valores, es valorado, es importante, y todo lo que tiene que ver con nuestra América profunda, con nuestra América difícil, con nuestros indígenas, con nuestros mestizos, con nuestros gauchos en el pasado, es atraso. Ese legado está en ese libro que se llama El Facundo y que todavía, creo yo, sigue manejando el imaginario de grandes sectores de la población y de la intelectualidad argentina. Gustavo Battistoni, periodista, escritor, te agradecemos estas reflexiones muy interesantes, ponerlas sobre la mesa, todo lo que hace, vos mencionaste a Marx, todo lo que hace relativo a Domingo Faustino Sarmiento, vinculado a la estructura y a la superestructura, ¿no? Tanto para debatir. Te mandamos un fuerte abrazo y la seguimos en otro momento. Muchas gracias, un saludo a todos los amigos.